Nueva York, Salón de Plenos de la ONU. Se aprueba la resolución 2230 para la descolonización de los territorios españoles del Golfo de Guinea. La ONU invita a España a la convocatoria de elecciones por sufragio universal. Madrid, Cortes Españolas. En la sesión plenaria celebrada el 24 de julio de 1968, las Cortes Españolas aprueban el proyecto de ley sobre independencia de Guinea Ecuatorial. El 11 de agosto es aprobada en referéndum la nueva Constitución guineana. Ha sido redactada en Madrid en el transcurso de una conferencia con los principales líderes guineanos. Ante el estupor de los españoles y la sorpresa de los observadores internacionales, gana las elecciones el carismático Francisco Macías Nguema. Ha quedado por detrás Bonifacio Ondó Edu, expresidente del gobierno autónomo apoyado por la presidencia del gobierno español, y Atanasio Ndongo, líder de Monaligue, apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La tragedia acababa de empezar. Nadie supo calcular en aquel momento el alcance político de aquellas elecciones. La Guardia Civil en la descolonización de Guinea Ecuatorial. Asisten al acto de la firma de la independencia, además de la misión diplomática española, representantes de las Naciones Unidas, de la Organización de la Unidad Africana y de varios países del continente negro. Firman, por parte de Guinea, el presidente don Francisco Macías y por la española el representante del jefe del Estado, don Manuel Fraga Iribarne. Las firmas legales rubrican el nacimiento de un nuevo país alumbrado por España. Acto seguido, el señor Fraga Iribarne impondrá el gran collar de la Orden del Mérito Civil al presidente del nuevo Estado de Guinea y pronunciará un discurso resaltando la importancia de este día. En nombre del jefe del Estado y del pueblo español, me honro en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su pueblo. ¡Viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Declaro formalmente constituida la República de Guinea Ecuatorial, de la que paso a ser su primer presidente constitucional. ¡Viva la República de Guinea Ecuatorial! El día elegido es el de la Hispanidad, festividad a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que rinde honores aquella calurosa mañana, mientras la Plaza de España deja de serlo para ser de la independencia y la bandera española ha sido arriada, y en su lugar ondea la bandera de la nueva república. Santa Isabel perderá pronto su nombre para llamarse Malabo. Macías pronuncia su primer discurso. Junto a él, Bonifacio Ondó y Atanasio Ndongo comparten la tribuna con semblante preocupado. Ambos han sido los principales opositores en las elecciones. Ambos han perdido pese al apoyo del gobierno español. Los dos van a ser asesinados muy pronto. Grupos de guineanos exaltados atacaron la estatua del gobernador español Barrera y aparecieron las sombras que nadie quería ver. Los días anteriores a la independencia, pues había un movimiento subversivo, no organizado, pero vamos, había mucha propaganda sobre la independencia y sobre que el poder iba a caer en ellos, y entonces la gente estaba pues muy sublevada. Aquel 12 de octubre de 1968 hubiera sido recordado como una fiesta, si no fuera porque solo unos pocos meses después, el día 5 de abril de 1969, la Guardia Civil arriaba la última bandera española en Santa Isabel y embarcaba rumbo a España tras asegurar la evacuación de unos 7.000 españoles que abandonaban Guinea Ecuatorial, con lo puesto, perdiendo casas, fábricas y bienes que muy pocos consiguieron recuperar. La Guardia Civil, que permaneció en el territorio en virtud de los acuerdos entre las dos administraciones, pasó a protagonizar así una de las misiones en el extranjero más difíciles de su historia. Aseguró la integridad de los coloniales españoles y cubrió con éxito una evacuación traumática, evitando con profesionalidad y determinación un baño de sangre, como el producido en otros países africanos.
La nueva República de Guinea Ecuatorial ha sido colonia española desde finales del siglo XVIII. Su territorio comprende unos 28.000 kilómetros cuadrados, repartidos entre una franja continental denominada Río Muni, cuya capital es Bata, y las islas de Fernando Po, Annobón, Corisco y las Elobeyes. La capital del nuevo estado seguirá siendo Santa Isabel, que pronto cambiará su nombre por el de Malabo. El censo de población era de 200.000 habitantes en el momento de la independencia. La Guardia Civil llegó aquí en el año 1904, cuando se crearon los territorios españoles del Golfo de Guinea. Hasta la llegada de las unidades móviles en el año 1959, se encuadró sucesivamente en la llamada Guardia Colonial y en la Guardia Territorial, dotándola de cuadros de mando e instructores. Las dos compañías móviles se desplegaron en las dos provincias guineanas, primero en el continente con base en su capital, Bata, y después en la isla. El 12 de octubre de 1968, pese a la proclamación de la independencia, permanecieron en el territorio. La Guardia Territorial se transformó a partir del día 12 de octubre en la Guardia Nacional de Guinea, es decir, en el Ejército, en las Fuerzas Armadas de Guinea, y las dos compañías móviles, más las fuerzas de la Marina Española, de la Armada Española que había allí, más un pequeño destacamento que había del Ejército al Aire Español, con misión de abastecimiento, vigilancia, etcétera, constituyen lo que es las Fuerzas Armadas Españolas en Guinea Ecuatorial. Hasta el momento de la independencia, las dos compañías móviles de la Guardia Civil en Guinea tenían aproximadamente una plantilla de unos 560 hombres. A partir del 12 de octubre se reducen a unos 260 guardias que se quedan repartidos entre la Compañía de Bata y la Compañía de Santa Isabel. El componente terrestre lo manda el comandante Wagner, que es el comandante jefe de las dos compañías móviles de la Guardia Civil que están desplegadas allí y que dependían a su vez de un mando único que era un coronel del Ejército de Tierra, que no recuerda que era el coronel Alarcón, el nombre, que es el que manda esas fuerzas, con lo cual las dos compañías móviles dependen del coronel Alarcón, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Españolas. Luego hay una figura que es fundamental y que es la figura del embajador de España, puesto que es el representante del gobierno de España en Guinea, y a la cual evidentemente era la persona que digamos que estaba en la cúspide, en la pirámide de lo que era el mando español. Pero quien ocupa el cargo de nuevo embajador en Guinea es un funcionario de la Embajada Española. Juan Durán Lóriga era hasta el día de la independencia encargado de negocios. Y Macías lo percibió desde un principio como un menosprecio de España hacia Guinea. Al igual que la Guardia Civil, también permanecen en el territorio los demás funcionarios españoles, médicos, maestros, técnicos de Hacienda. Hay un acuerdo entre los dos gobiernos para que la transición se desarrolle en un periodo de 2 años. Pero tras la independencia hay una sensación de vacío de poder. Era que todo hubo que inventarlo sobre la marcha. Nos quedamos. Simplemente allí nos quedamos, sin tener ninguna orden de qué hacer ni qué rehacer. La única orden real que yo recibí fue la entrega del armamento a la Guardia Territorial. Todos los depósitos de armamento que teníamos, pues se tuvieron que entregar a Guinea Ecuatorial, al gobierno de Guinea Ecuatorial. Y ese fue el momento un momento también muy importante, claro. Nos quedamos totalmente en precario, porque claro, nosotros hay que tener en cuenta que la Guardia Territorial pues, serían como 1.500 personas, por ejemplo, y nosotros éramos como 500. Claro, la diferencia de potencial bélico que había pues era muy grande. Y aunque yo era el responsable de los almacenes generales, de todo, pues claro, la orden era taxativa de entregarlo todo a los indígenas. Yo tenía muchas dudas sobre cuál iba a ser el porvenir inmediato. La apariencia era de normalidad en los primeros momentos. Las familias de los españoles seguían haciendo su vida normal y en las explotaciones de cacao y madera la actividad continuó sin problemas. Se pensaba que pasados unos meses se asentaría todo. Al principio había una vida normal, Había una vida normal, seguíamos yendo al casino a jugar nuestra partida de dominó, hasta que la cosa se fue complicando, claro, y entonces nos ordenaron que nos acortáramos y nos saliéramos. Pero daba la impresión de que las autoridades españolas, contrariadas por el desenlace del proceso de independencia, tenían prisa ahora por abandonar el territorio.
que el comandante de la Guardia Civil tiene que asumir funciones extraordinarias. Pues claro, todas las cosas que había que firmar de diputación o de gobierno y tal, pues las tenía que firmar yo, porque había muchísimos intereses españoles que si no había firma oficial y sello oficial, pues no podían ellos desenvolverse. Y tuve que estar unos días ejerciendo todo. O sea, un poco de broma, pero claro, imagínate encima de la mesa tener todos los sellos de todas las dependencias oficiales, claro. Pero bueno, así fue, así es la realidad de la vida. Bonifacio Ondó fue el hombre de España en Guinea, presidente del gobierno autónomo desde 1962 a 1968 y creador del partido político Munge, con el que concurrió a las elecciones con el apoyo de la presidencia del gobierno español. Si hubiera sido elegido presidente, España se habría asegurado su posición y, sobre todo, en lo económico, no hubiera habido ninguna ruptura. Pocos días después de la llegada al poder de Macías, huyó al Gabón. Pero con la mediación del embajador de España, Juan Durán Lóriga, y del presidente del Gabón, Omar Bongo, Macías consigue que regrese a Guinea. Es inmediatamente puesto bajo arresto domiciliario, mientras que sus colaboradores más cercanos son encarcelados. Bonifacio sería asesinado muy pronto. España quiso que volviera Bonifacio para que hubiera una oposición y una representatividad, y entonces ahí pues España se ofreció a que volviera Bonifacio. Y concretamente yo tuve unas conversaciones con el embajador, que fue el que me envió a mí a Gabón a traer a Bonifacio, y yo le expliqué que aquello era muy peligroso traer a Bonifacio, porque bueno, lo que ocurrió es lo que yo pensaba que podía haber ocurrido. A finales del 68, las juventudes en marcha con Macías imponían su ley en las calles, dando palizas, asaltando comercios y atemorizando a los blancos. Los aviones de Iberia comenzaban ya a volver a España con las familias de los colonos, mientras los discursos de Macías se volvían cada vez más violentos. El 14 de diciembre anuncia en la ciudad de Niafang que pronto habrá un partido único para unificar ideas y que los extranjeros deben apartarse de la política o los expulsaré a todos. Televisión Española había creado en el año 68 la nueva televisión guineana, instalando además de estudios un potente repetidor en la isla capaz de llevar la señal hasta el continente. Con la independencia pasó a ser oficialmente la nueva televisión guineana, pero de hecho seguía recibiendo instrucciones únicamente de la embajada española, lo que provocó numerosos problemas con el nuevo gobierno. Su director se llamaba Luis Carrascosa. Los programas venían enlatados y censurados desde Madrid, y nosotros solo aceptábamos instrucciones directas de la Embajada de España y, por supuesto, del embajador Juan Durán Lóriga. A veces nos acusaban de emitir programas racistas, porque en las películas había algún personaje negro que salía malparado o cosas así. Teníamos con nosotros a un militar que hacía de censor, se llamaba Manuel Moreno Calderón, que más tarde fue expulsado acusado de espionaje. Todo esto creaba problemas continuamente con los políticos guineanos, que se preguntaban al servicio de quién estábamos, y era claro que al suyo, ¿no? Las relaciones entre la colonia blanca y las nuevas autoridades se fueron enrareciendo muy rápidamente. La Guardia Civil era consciente del peligro que aquella nueva situación suponía en caso de evacuación. En la isla las comunicaciones por carretera eran buenas y los coloniales españoles estaban concentrados en su mayoría en la capital, Santa Isabel, o en fincas donde vivían en grupos y estaban armados. Además, todas las explotaciones tenían radio. El principal problema en caso de evacuación era el continente. En Río Muni, las distancias eran muy grandes, las comunicaciones malas y la dispersión de las explotaciones forestales y los puestos de salud y colegios donde trabajaban médicos españoles y religiosos dificultaba cualquier movimiento. Familias enteras comenzaron a abandonar sus casas por temor a los ataques de las juventudes de Macías, que actuaban con total impunidad. Muchos españoles habían nacido en Guinea, dejaban atrás sus casas, sus empresas. Se sentían parte de aquella tierra, no eran extraños y, sin embargo,
el miedo les hacía huir. Para muchos guineanos también fue traumático. Según se marchaban los españoles, sentían que el abismo se abría y que el futuro no presagiaba nada bueno. La Guardia Territorial, convertida en la nueva Guardia Nacional Guineana, controlaba cada vez con más presión todas las carreteras y poblaciones del territorio. Nadie podía circular ya libremente. Todas las relaciones con la Guardia Territorial pues eran buenas. Lo que pasa es que, claro, ellos recibían las órdenes de unos políticos, que esos ya, las relaciones con los españoles ya no eran buenas. Entonces, claro, ellos estaban entre la espada y la pared. Pero así estábamos todos. En enero del 69, las cosas se complicaron. La nueva república no tenía liquidez. El dinero llegaba de España con cuentagotas, y esto exasperaba a Macías. Los funcionarios de Hacienda españoles que no han recibido la paga tradicional de fin de año se plantan y se niegan a trabajar. Macías reaccionó con rabia. Ordenó congelar las cuentas privadas de los funcionarios y registrar el ministerio en busca de cajas secretas. En sus mítines, acusaba abiertamente a España de bloquear la economía. También acusaba a los madereros de asesinos que roban al pueblo guineano. Macías adoptaba en los discursos una suerte de pregunta y respuesta entre él y su auditorio. Macías preguntaba: ¿quiénes vivían en casas de pisos en Guinea? Los españoles. ¿Y los africanos cómo vivían? En chozas. ¿Cuántas gentes viven hoy en pisos? Muchas. Macías era una persona exaltada que había llegado a la presidencia de una manera, solamente diciendo a la población que si esas casas que veis que tienen los blancos, si me votáis a mí, serán vuestras. Si veis los coches, los blancos tienen coches y nosotros no, y los negros no tenemos coches. Y si echamos a los blancos, esos coches serán vuestros. En fin, una demagogia absolutamente elemental, absolutamente. Y es lo que hizo en el resto en la gira que hizo después de tomar posesión. Fue diciendo a la gente que echaría a los blancos y que la independencia de Guinea Ecuatorial era una independencia total y que no tenía por qué estar tutelada por los blancos. Y esas dos cuestiones, la demagogia de Macías, la incapacidad de Macías y al mismo tiempo, la poca diplomacia del régimen español, llevaron necesariamente a la confrontación que se produjo poco tiempo después. Lo cierto es que no había un plan. No sabía por dónde empezar a gobernar. Lo único que vale es descalificar al blanco. Eso le gusta al pueblo. En un discurso advierte a sus enemigos: existe un pequeño sector de descontentos políticos por no haber subido al poder. Y como me entere que un blanco o un africano se pone en contacto con ellos, automáticamente será eliminado. Tened en cuenta que el presidente de la República tiene todas las facilidades, incluso la de fusilar. El 22 de enero, el propio embajador español Durán Lóriga discute a pie de avión con los guardias del aeropuerto para impedir la detención del inspector de tributos español, Vicente de los Ríos. Finalmente su familia puede subir al avión y él corre a refugiarse al destacamento de la Guardia Civil de Santa Isabel. A este pobre hombre, entre otras cosas, pues le exigían el tesoro público. El tesoro público, pues como allí había gente de esta que creía que el tesoro pues estaba escondido en algún lado. Y era cuestión de llevarle un pico y una pala para encontrar el tesoro, ¿no? Claro, esto pues era peligroso porque ellos querían el dinero y este hombre pues no lo tenía, claro, el tesoro. Pues entonces él vino a refugiarse a la Guardia Civil. Entonces el Durán Lóriga exigió a la Guardia Civil que no lo podíamos tener porque él tenía que hacer entrega de todos los papeles y todos los bienes a las autoridades indígenas. Entonces, preveyendo lo que iba a pasar, pues nosotros le dimos estancia en nuestro alojamiento y vino hasta el propio embajador a sacarlo. Las palabras nuestras fueron: mira, esta es la raya de la puerta del cuartel y luego si los detienen fuera de esta raya, pues como esto es un país extranjero, yo no puedo hacer nada, es cuestión de
de Relaciones Exteriores, pero dentro del cuartel, como español, no pueden venir a detenerlo. Pronto, todas las fichas policiales para el control de escopetas y armas cortas, propiedad de los colonos, pasaron a manos de la nueva Guardia Nacional, que reclamó la incautación inmediata. Pero los colonos se resistían y muchos las esconden. Nadie se siente seguro en las fincas. Las noches se van tornando amenazadoras para los extranjeros, mientras los aviones siguen regresando a España llevando a familias enteras de vuelta a casa. El 13 de febrero de 1969, Macías inició una gira por el continente. En su pueblo natal, Mongomo, asegura: Ya no mandan los blancos. Se acabó la esclavitud. Sois libres. Que nadie ayude al blanco. Que ningún negro tenga miedo del blanco. El día 20 de febrero, informado Macías de que en la ciudad de Bata ondeaban 3 banderas españolas, la del consulado, la del cuartel de la Guardia Civil y la de la residencia del cónsul, ordena que solo quede una. El cónsul se niega y el embajador Durán Lóriga le apoya. El honor de España parece estar en juego. El día 22, Macías ordena a la Guardia Nacional que retire la bandera de la residencia del cónsul. El día 23, el mismo cónsul recibe la orden de expulsión del país. Macías se siente fuerte y la crisis estalla. Los 2 guardias civiles que había allí, pues como es lógico, no quisieron una ensalada de tiros porque hubiera sido peor, ¿no? Entonces el hombre me llama inmediatamente. Me dice: oye, vente para acá, vente para acá. He retirado la bandera española y se le he dicho a la ONU y a Franco. ¿Por qué he retirado? Porque tú comprendes que yo me asomo a las ventanas y no veo mi bandera, veo la bandera de España, del país colonizador, tal, colonialista, decía. Y tal y cual y demás. Digo, oye, muchas naciones por menos han hecho una guerra, ¿eh? Pero tú no vas a hacer guerra. Digo, ¿yo qué voy a hacer guerra, hombre? Yo no te voy a hacer la guerra. Pero es un caso muy grave el que has hecho tú y demás. No se quita la bandera públicamente por hecho de decir, ustedes tienen muchas más banderas que los demás y vamos a quitar tanta bandera. Era provocar un incidente con la Guardia Civil que daba seguridad al Consulado General de Bata. Macías continuó su gira por el continente. El día 25 de febrero, en un mitin en Río Benito, proclama: El blanco lo que tiene que hacer es someterse. Ellos nos mandaron durante 2 siglos, pero ahora el negro tiene que mandar al blanco y el que no quiera que se le mande, que se vaya a su país. Y ahí empezó. El señor, el presidente, empezó con alocuciones demagógicas que decían, me las sé de memoria porque las padecí durante mi estancia en el hospital, guineanos. El embajador español, auxiliado por los asesinos de la Guardia Civil, trata de imponer un gobierno colonialista. Acudid a Bata a salvar vuestra nación. Eso lo repetía cada 4 o 5 minutos o menos todavía. La gente se empezó a alterar, empezaron a pegar palizas a todos, a unos y otros, y ahí empezó el problema de las banderas. El día 26 de febrero de 1969, el mismo embajador, Juan Durán Lóriga, recibe la orden de expulsión. Se reúne con el comandante Wagner y ordena poner en marcha el plan de emergencia previsto para la ocupación militar de Bata y Santa Isabel, que asegure la evacuación de los ciudadanos españoles. Aquella tarde-noche del día 26, fuerzas de la Guardia Civil ocuparon el aeropuerto de Santa Isabel, las salidas de las principales carreteras, el puerto. Es una operación compleja. Las fuerzas de la Guardia Nacional Guineana se van retirando sin oponer resistencia. Durán Lóriga pide apoyo militar a Madrid, mientras en presidencia de gobierno intentan medir el alcance de la situación y tomar decisiones. Posiblemente aquel día, si la Guardia Civil no hace ese despliegue y toma esos puntos neurálgicos con carácter preventivo para salvaguardar la integridad de las familias europeas que hay ahí, posiblemente hubiéramos vivido sucesos trágicos y terribles como se vieron en el Congo o se vivieron en otros países que habían estado bajo tutela europea colonial hasta ese momento. Para la evacuación española, las únicas 3 o 4 medidas fundamentales pues era ocupar el aeropuerto. En Santa Isabel no solamente el aeropuerto, sino también el puerto, tomar las transmisiones y bueno, y tomar una serie de medidas militares que eran pues impedir que hubiera reacción
por las tropas indígenas. Eso se hizo de una manera casi inmediata. El embajador prohibió taxativamente el que se ocupara la televisión y las comunicaciones de Guinea, lo cual fue una catástrofe de comunicación, porque dejar todas las comunicaciones del país en manos del enemigo real que era en ese momento ya, en esas circunstancias. Entre las 4 y las 5 de la madrugada, el embajador Juan Durán recibió instrucciones de Madrid desautorizando la operación militar. Todo debía volver a la normalidad. ¿Pero a qué normalidad? En Madrid no eran conscientes de lo que se nos venía encima. Luis, se ha acabado. Coño, embajador, que no podemos hacer esto. Pero... La mañana del día 27 de febrero, Macías habla por la radio ecuatorial desde Bata. Está exaltado. Declara el estado de emergencia y el toque de queda. Reclama la expulsión de la Guardia Civil y anuncia un telegrama a la ONU acusando a España y al embajador Durán Lóriga de tramar junto con los madereros un plan para derribarlo. Pero lo más trágico estaba por ocurrir. Obedeciendo las indicaciones de la embajada, los empleados de las explotaciones forestales del interior del continente comienzan aquella mañana del día 27 de febrero su repliegue hacia los destacamentos de la Guardia Civil de Bata. A las 15:30, una barcaza con empleados españoles de la firma Juan Jover, que desciende por Río Benito hacia la ciudad de Mbini, en el litoral, es tiroteada por guardias guineanos, resultando muerto el español Juan José Vima, de 27 años. Su mujer y los demás españoles consiguen llegar al buque mercante Cogo, que junto al ciudad de Pamplona trasladan a 400 evacuados a Tenerife, donde llegarían 18 días después. El asesinato de Juan José Vima dispara todas las alarmas. Los aviones no dan abasto. Despegan con 50 o 60 personas más a bordo. Familias enteras buscan refugio en los cuarteles de la Guardia Civil de Santa Isabel y Bata y en los pequeños destacamentos del interior del continente. Muchos van con lo puesto, han recogido en sus casas lo más imprescindible y el dinero que tenían en efectivo para refugiarse a la espera de instrucciones para evacuar hacia España. La situación no es fácil para conseguir acomodar y dar de comer a todas las familias que llegan, pero la Guardia Civil es consciente de que son la única fuerza que se interpone entre los ciudadanos españoles y las nuevas autoridades del país, y cualquier español que llama a su puerta es bien recibido. El 28 de febrero sale de Ebebillín, junto a la frontera con Gabón y Camerún, un convoy con los 10 guardias civiles del destacamento y unos 50 españoles que han decidido evacuar la ciudad para regresar a España. La situación es muy tensa. Todos han recibido amenazas y temen por sus vidas. Pues mucho miedo. Aquí te traigo este escrito del sargento que mandaba la fuerza allí en Ebebillín, donde explica paso por paso todo lo que hizo allí con esto. Tuvimos que aparcar toda la expedición en el centro del pueblo por donde pasa la carretera general, donde estaba la casi totalidad de la Guardia Nacional de aquella compañía, con armamento de su dotación consistente en metralletas, CEDME, pistolas del 9 milímetros largo y fusiles, enloquecidos por la multitud de juventudes del presidente que gritaban todos en común que ellos podían matarnos y no les pasaría nada. La Guardia Nacional con las armas montadas apuntándonos y gritando con palabras agresivas de muerte, la mayoría en estado de embriaguez. En estos momentos instalaron una barrera en medio de la carretera por delante de nosotros, compuesta de bidones, vehículos y otros objetos que nos impedían el paso definitivamente. Y llegamos a Micomesén, y en Micomesén nos pararon en la carretera general, vamos. Micomesén era un poblado, en fin, donde lo más importante era
los comercios y las factorías y eso, y la fonda y tal, estaban en la carretera, vamos. Y allí nos pararon, y allí hubo un momento que fue muy desagradable, pues porque los de la Guardia Territorial estaban armados, todos armados, y en el camión donde nosotros íbamos, iban los guardias civiles. Y hubo un momento en que un guardia se oyó montar el arma, y entonces los de la Guardia Civil inmediatamente también. Y hubo una desbandada de todos los negritos allí. Menos mal que nadie se le ocurrió apretar el gatillo y que disparara algún tiro, porque hubiese sido horrible. El día 3 de marzo, un destituido Juan Durán Lóriga es sustituido por el nuevo embajador Pan de Soraluce. En el aeropuerto de Santa Isabel se cruza con Atanasio Ndongo, que regresa de una cumbre de la OUA en Etiopía y ha pasado por Madrid para consultar con su colega de Exteriores español. En Madrid se confía en Atanasio para salvar la crisis. El comandante Baguena había cursado instrucciones a todos los mandos para que estuvieran al margen de cualquier maniobra política guineana. Aquel día 3 de marzo fue al aeropuerto para despedir al embajador Durán Lóriga, expulsado por Macías, y para recibir al ministro de Exteriores guineano, Atanasio Ndongo, con quien habló en el aeropuerto. La verdad, como no sabía yo nada del posible golpe ni de nada, pues lo único que recibí de él fueron unas palabras muy amables. Luis, esto ya vamos a ver cómo va a cambiar, esto ya se ha acabado, esto tiene que ir bien entre nosotros, España siempre ha sido un hermano mayor para nosotros, vosotros os aportáis muy bien y esto hay que cambiarlo y ten la seguridad de que esto irá muy bien. Pues yo, claro, me lo creí porque era un hombre importante en el gobierno de Guinea. Digo, bueno, menos mal que viene aquí una persona y que va a intentar enderezar el tema. Pero aquel 3 de marzo ocultaba a los ojos de todos otro movimiento importante. En el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, una flotilla española compuesta por 4 buques de guerra se hace a la mar. Acababan de finalizar las maniobras hispano-francesas Atlántida 69 y antes de que la tropa disfrute del permiso correspondiente, son embarcados rumbo al Golfo de Guinea. En Madrid tenían claro que algo se estaba torciendo definitivamente en la excolonia española. Mientras tanto, Atanasio Ndongo, el ministro de Asuntos Exteriores guineano, se dejó ver por la ciudad de Bata durante la jornada del 4 de marzo de 1969, visitando las guarniciones de la Guardia Marítima guineana y saludando a los mandos de la Guardia Civil. Pues sí, el día anterior por la tarde se presentan en un campamento Atanasio, el Saturnino, el Mao Sicachá y el alférez Marcos. Oye, que queremos ver capitán, le dicen al de la puerta. Estupendo, tal, no tal. Entonces era ministro de Asuntos Exteriores, el Atanasio. Viene allá, hombre, ¿qué tal? ¿Qué queréis tomar? Oye, ¿qué vamos a tomar? Whisky. Vamos allí, tomamos un cava. Digo, bueno, pero ¿qué os pasa? Dice, bueno, yo a todo esto, el coronel Alarcón, que estaba en el barco, digo, estos vienen aquí a algo importante, vamos. Le llamé por radio y le dije, mi coronel, baja a favor de venir aquí, oye, porque esto está peleado. ¿Y qué pasa? Que no te lo puedo decir. Baja aquí. Y si vino y tal. Y estuvimos hablando de 1000 cosas y nada. Y únicamente el alférez Marcos me dijo, capitán, vas a vivir mejor dentro de unos días. Y oye, yo vivo muy bien aquí, ¿eh? No creas que tal. Dice, no, pero mucho mejor. Las relaciones van a ser muy buenas y tal. La madrugada del 5 de marzo se precipita la tragedia. Atanasio Ndongo, con un grupo de guardias de la Marina guineana, detiene a varios ministros y militares, llega al Palacio Presidencial de Bata y ocupa el despacho del presidente. Las órdenes son matar a Macías, pero este no aparece. Aún no amanece cuando Francisco Macías, a pie, pistola en mano, llega a la puerta del palacio llamando a voces a los traidores. Los guardias se ponen a sus órdenes y los golpistas son detenidos. Atanasio y él forcejean. Imposible saber lo que ocurrió, lo que ambos políticos hablaron, si es que lo hicieron. Minutos después,
El cuerpo de Atanasio, defenestrado desde el segundo piso del palacio, agoniza ante la mirada de Macías. Él mismo toma las fotos que le dará más tarde al corresponsal John Barnes de Newsweek y en las que Atanasio aparece tendido en la acera agonizante. Fueron momentos terribles. En el suelo, un indefenso Atanasio recibía golpes y vejaciones. Le quemaron la cara con cigarrillos y orinaron sobre él mientras sus heridas sangraban. Quedó sin conocimiento. Sobre las 12 de la mañana, Macías ordena que Atanasio sea llevado al hospital. Ya es suficiente, ya lo ha visto todo el mundo. Al palacio llegó el médico español Luis Lorenzo. Y fue Macías el que nos dijo que fuéramos. Llegamos allí al patio del gobierno y estaba allí el Atanasio tirado en el suelo, con una pierna doblada y como inconsciente. Entonces los negros que estaban allí alrededor con los machetes y gritando, pues se metieron con nosotros, ¿no? Y luego, bueno, las versiones que contaron, que si la había tirado por la escalera, que si de la escalera la habían arrastrado al patio y la habían dado con palos y con machetes y que le habían roto una pierna, que la habían quemado con colillas de cigarrillos y bueno, y al final dio orden de que nos lo lleváramos al hospital. Entonces le cogieron 4 guardias, 2 por las piernas y 2 por los brazos, y le metieron en una camioneta que había allí y salimos camino al hospital. Total, y al final le operaron y le llevaron a la sala. Y al día siguiente llegaron unos soldados de la Guardia Territorial, cogieron a Atanasio, se lo llevaron sin decir nada a nadie por orden del presidente y nosotros no supimos más de Atanasio. Sabemos que se murió en la cárcel o que le mataron en la cárcel, vamos, no lo sé. Y que parece ser que se lo entregaron a la familia. Yo no volví a saber nada. El día 5 de marzo sacaron a Bonifacio Ondó de su casa, donde cumplía arresto domiciliario y fue salvajemente asesinado a machetazos. Cientos de personas son apresadas y torturadas. Nadie está ya a salvo. Macías tiene la razón que necesita y será implacable. También es detenido inmediatamente Saturnino Ibongo, delegado de Guinea en las Naciones Unidas y colaborador de Atanasio, y la mujer de este, Marta Mounier, y otros dirigentes políticos. Saturnino moriría apaleado en la cárcel aquel mismo día. Bueno, pues Saturnino había muerto de que le habían hecho... no lo sé, porque ahí las autopsias... yo sé que en la autopsia de Saturnino Ibongo le saqué una sustancia del esófago y del estómago que para mí era tierra. Le habían hecho comer arena del campamento. Pero muchos dudaron desde el principio de la veracidad del golpe. Se habló de una posible trampa urdida por el presidente. Hay quien asegura que Atanasio fue al palacio llamado por Macías. Macías le tendió una trampa mortal. Cuando despachan el día 3 no quiere atender las razones de su ministro para que la situación vuelva a la calma. Le menosprecia y Atanasio se enfurece. Él no es solo un ministro, es un aliado político que le ha dado sus votos. No le puede tratar como a los demás. Es verdad que Atanasio va por los cuarteles a saludar a sus amigos. Se siente ofendido por Macías, pero nada más. Yo pienso que lo del 5 de marzo de 1969 en Bata fue un verdadero, alevoso y premeditado asesinato colectivo. Yo no he encontrado todavía, digamos, un relato lógico y aceptable de los acontecimientos. ¿Por qué?
porque esos acontecimientos siguen siendo confusos y, en mi opinión, excesivamente magnificados, aunque es lógico que se hayan magnificado porque el resultado fue catastrófico, no solamente por las muertes de personas y personalidades importantes como Atanasio Ndongo, Saturnino Ibongo, etc., sino porque fue el principio del fin del régimen de libertades en Guinea, y a partir de entonces hasta ahora mismo seguimos padeciendo las consecuencias de aquella acción de la madrugada del 5 de marzo de 1969. En la mañana del día 5 de marzo, Macías agradeció al nuevo embajador español la neutralidad de España para horas después acusar a España de injerencias y de planear el golpe de Estado. Desde Madrid, Fraga y Castilla lo niegan y advierten que las tropas españolas no se moverán hasta que se termine la evacuación de los colonos. Ese mismo día, en una carrera frenética de acontecimientos, la ONU decide enviar observadores que llegarán a Santa Isabel el día 10 de marzo. Entonces, los partidarios de Ondoeru, por ejemplo, son brutalmente asesinados, detenidos, encarcelados arbitrariamente. Los partidarios de Atanasio Ndongo, en fin, todos los que no eran macistas fueron masacrados aquel día. Y las cifras son espeluznantes. Eso es lo que desencadena el miedo visceral, ya prácticamente irreprimible, de la población blanca, que empieza a bajar desde las fincas del interior, de Vinayong, de Bebillín, de Micomesán, etc., y concentrarse en Bata, exigiendo a sus propias autoridades, es decir, a la Guardia Civil, a la Embajada, en fin, y a la Marina españolas, que aún se hacinan, digamos, en esas dependencias policiales, y esperando ser evacuada. A los campamentos de la Guardia Civil siguieron llegando colonos procedentes de todas partes. Se organizaban como podían, durmiendo con colchones en el suelo, racionando la comida y así uno o varios días, hasta que había posibilidad de avión o barco para regresar a España. Había una calma tensa en todo el territorio. Los nervios estaban a flor de piel y se produjeron situaciones muy tensas. Y entonces yo cogí una bomba, que nosotros estábamos armados, y le quité parte de la cinta. Eran momentos de vida o muerte, o sea, no sabes lo que te juegas, era tanto de nada como de mucho. Y entonces ya fuimos a la carretera y estaba Wagner con los ministros, y dice: Carvajo, ¿qué pasa? Y que mire, no le puedo saludar, pues yo tengo en el bolsillo tengo una bomba, si le saco, volamos todos aquí. Bueno, Carvajo, mira, no pasa nada, ya nos retiramos y tal. El 12 de marzo, y por mediación de los observadores de la ONU, se establece un plazo de 2 meses para la salida de la Guardia Civil del territorio, pero 10 días después, el día 21, Macías exige su retirada inmediata. No, la Guardia Civil en aquellos momentos, era consciente de que de ella dependían muchas cosas. Porque por un lado, Macías les requirió para reprimir a los guineanos y se negaron. Y por otro lado, tampoco podían intervenir sin una orden expresa del gobierno español. Bien, el caso es que, sea por la razón que fuere, la Guardia Civil se mantuvo en su puesto, se mantuvo en su sitio, no intervino ni a favor ni en contra de Macías y respetó la independencia de Guinea Ecuatorial. Los barcos de transporte de la Armada, que salieron de Las Palmas el 3 de marzo, se retrasaban, y esto creó mucha incertidumbre. Nadie se lo explica, hasta que por fin, el día 23, están a la vista de todos. Comienza la evacuación masiva en Bata. El gobierno español ha dispuesto que sean estos barcos, en los que viajan tropas de infantería de marina, los que realicen la última repatriación, con el apoyo de los 2 estacionados en el territorio, la Descubierta y el Pizarro. Aquella operación recibió el nombre en clave de Ecuador. Los españoles asumen definitivamente que todo está perdido. Dejan atrás sus casas, los secaderos de cacao y de café, los almacenes de las factorías cargados de género, la maquinaria pesada de las explotaciones forestales. Es un verdadero desastre, pero el miedo es más fuerte que todo,
Ya solo importa salir, escapar de Guinea, aunque sea con lo puesto, y los destacamentos de la Guardia Civil son, en esos momentos, el único lugar seguro en el que refugiarse. Pero las pistas están controladas por las improvisadas barreras de la Guardia Nacional Guineana, y el traslado a los destacamentos de la Guardia Civil no es fácil. Las barreras se convierten en un dolor de cabeza para las familias que huyen del interior del territorio. En total se estima que unos 7.000 españoles abandonaron la excolonia en aquellos meses. Poco tiempo después, una ley guineana consideró bienes abandonados todas las propiedades y ante la imposibilidad de sus dueños de regresar a Guinea, fueron incautadas. Muy pocos pudieron volver a Guinea, ya en plena dictadura de Macías, y recuperar sus propiedades. La evacuación se produce además en un contexto realmente dramático, puesto que inicialmente se piensa que es lo correcto, lo normal, que en los puertos lleguen los buques y se proceda a lo que es un embarque de todo el personal militar, de la Guardia Civil y de las familias y personal europeo, y al final, por motivos de seguridad y desconfianza en evitación de que hubiera algún tipo de ataque en los últimos momentos, tiene que realizarse tanto en la isla de Fernando Po como en Río Muni, en las playas. La Guardia Civil comenzó la carga de todos sus enseres, vehículos y armamento, incluso de 2 pequeños aviones de combate. Lo hicieron apoyados por una compañía de operaciones especiales del ejército, las COES, que llegaron con la flotilla de la Armada. Con la ayuda de barcazas de desembarco, fueron procediendo ordenadamente a su propia evacuación. Y la otra tensión gorda fue la forma de salir la Guardia Civil de Guinea. Nosotros teníamos fuerza suficiente y sapiencia suficiente para haber salido como unos caballeros. Como salieron los últimos de Filipinas, nosotros teníamos que haber salido ahí como señores, como lo fuimos siempre. Nosotros teníamos que haber embarcado en el puerto como señores. El 28 de marzo, el último contingente de la Guardia Civil en Río Muni, la región continental, arría la bandera española y embarca en el buque Villa de Bilbao para continuar la operación en Santa Isabel. Eloy López Paramio era, además de Guardia Civil, fotógrafo. Su perseverancia para llevar la cámara a todas partes en aquellos días nos ha dejado las imágenes de los embarques de las compañías móviles en Bata y en Santa Isabel. Hubo una formación para mí muy, como digo, muy entrañable por los momentos que encerraba y más a lograr ver bajar aquella bandera que yo muchas veces la había subido y bajado cuando hacía el servicio de puertas. Y desfilamos delante de las autoridades, que eran el coronel que había, el embajador Pan de Soraluces. Unos días más tarde, el 5 de abril de 1969, se arriaba la bandera española en Santa Isabel. El tomavistas de Super 8 del capitán Francisco Avellán filmó estas imágenes históricas. Desfilamos dentro del campamento, ya como despedida. Y luego al salir ya salimos con todos nuestros coches, con todos nuestros elementos y nos vamos al lugar de embarque, que es por la carretera del aeropuerto. Ahí hubo que hacerlo todo en vehículos, en Land Rovers, porque eran caminos que no permitían otro tipo de vehículo y ahí se va embarcando. Destacar también que los compañeros de Santa Isabel venían con un gran rombo de la Guardia Civil que había presidido su campamento durante los años que duró aquello. Habían preparado una pancarta de bienvenida hacia las tripulaciones de los barcos y poco a poco se fueron embarcando.
El día 5 de abril de 1969, a los 6 meses escasos tras la independencia del territorio, la Guardia Civil daba por terminada la evacuación de los residentes españoles y el mando militar concluía de igual forma la Operación Ecuador. Mientras tanto, los observadores de la ONU certifican que se ha llevado a cabo la evacuación total y pacífica de las fuerzas españolas. Las pérdidas patrimoniales de los miles de repatriados son difíciles de cuantificar, mientras que un centenar de españoles deciden asumir el riesgo y permanecen en Guinea dispuestos a defender sus propiedades y sus trabajos a cualquier precio. Pero la suya, junto con la de los ciudadanos de la nueva República de Guinea Ecuatorial, es ya otra historia. La última flotilla española enfiló hacia el Atlántico dejando atrás Santa Isabel. 5 barcos, el Pizarro, la Descubierta, el Teide, el Castilla y el Aragón, cargados de hombres y con los últimos pertrechos repatriados a bordo, dijeron adiós en nombre de España al Golfo de Guinea. Las unidades móviles cerraron con su marcha 64 años de servicio ininterrumpido de la Guardia Civil en aquel territorio, y con ellos desaparecía ya la presencia colonial española en Guinea Ecuatorial, dejando atrás definitivamente toda una época.